Aleluya. Gloria sea el nombre del Señor. Mis hermanos, los saludo a todos y cada uno de ustedes con la dulce paz del Señor. Amén. ¿Cuántos están contentos de estar en la casa del Señor, de poder adorar, bendecir el nombre de nuestro Dios? Amén. Un Dios maravilloso que está con nosotros siempre. Amén. Como Él lo prometió. Amén. Que Él estaría con nosotros hasta el fin. ¿Cuántos creen esto, hermanos? Hermanos, gloria a Dios. Muy bien. Los invito a tomar su Biblia. Vamos a ir a la palabra del Señor. Vamos a ir al libro de Segunda de Crónicas. Gloria sea el nombre del Señor. Libro de Segunda de Crónicas, vamos a ir al capítulo número 16 y vamos a estar tomando lectura, hermanos, desde el versículo número 12. Libro de Segunda de Crónicas, capítulo número 16, Crónica de los Reyes de Israel. ¿Sí? Gloria a Dios. Capítulo 16, verso 12. ¿Lo tenemos todos? Amén. Gloria a Dios. Si lo tenemos todos, decimos amén. Tomo lectura en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y dice así la palabra del Señor. En el año 39 de su reinado, Asa enfermó gravemente de los pies, y en su enfermedad no buscó a Jehová, sino a los médicos. Dice, y durmió Asa con sus padres, y murió en el año 41 de su reinado, y lo sepultaron en los sepulcros que él había hecho para sí en la ciudad de David, y lo pusieron en un ataúd, el cual llenaron de perfumes y diversas especies aromáticas, preparadas por expertos perfumistas, e hicieron un gran fuego en su honor. Amén y amén. Y a su nombre. Gloria a Dios, mis hermanos, tomen sus asientos en esta tarde. Gloria a Dios. Damos gracias a Dios por su palabra que podemos compartir. Gloria sea el nombre del Señor. Hoy vamos a hablar de este rey, hermanos, gloria a Dios, el rey Asa, rey de Israel. ¿Sí? Gloria a Dios, lo podemos encontrar también aparte de este libro de Crónicas, podemos encontrar en el antiguo libro también del libro de los Reyes. ¿Sí? Gloria a Dios, la historia de este rey, un rey, gloria a Dios, que la palabra del Señor dice que hizo lo recto delante de los ojos del Señor. Y a su nombre. La palabra del Señor, hermanos, cuenta que Asa, sí, gloria sea el nombre del Señor, él comenzó a reinar, él, gloria a Dios, realmente tomó el reino, sí, gloria a Dios, y la Biblia dice que él, bueno, se propuso en el corazón de obedecer al Señor, de amar a Dios, de vivir, gloria a Dios, una vida que agrade al Dios Altísimo. Aleluya. Sí, y a su nombre. La palabra del Señor cuenta, hermanos, que Asa empezó a hacer limpieza en Israel, porque conocemos en Judá, ¿no? Él comenzó a reinar en Judá. La Biblia dice que estaba Israel, pero luego conocemos la historia bíblica. Israel se divide en dos, ¿sí? Gloria sea el nombre del Señor, y queda Judá por un lado e Israel por otro. Israel queda al mando de Jeroboam, un rey pecador, un rey malvado, gloria a Dios, que hizo todo lo contrario a lo que Dios decía. ¿Sí? Y a su nombre. A todo lo establecido por Dios para la humanidad, para los seres humanos. Todo lo bueno lo desechó Jeroboam. Por otro lado, quedó la casa de David, gloria a Dios, en Judá. La Biblia cuenta, gloria a Dios, que, bueno, Asa era uno de estos reyes, ¿sí? Rey de Judá. La cuestión que él empezó a reinar y él trajo limpieza. Dijo, vamos a limpiar de la idolatría, de la inmundicia del pecado, porque esto yo sé que a Dios no le agrada. Sí, y a su nombre. Vamos a hacer esto, vamos a traer limpieza. La cuestión que él empezó a sacar la idolatría, hermanos, empezó a limpiar por todas partes porque él quería agradar a Dios. Realmente, hermanos, si nosotros queremos agradar a este Dios maravilloso, gloria a Dios, tenemos que limpiarnos de la maldad del pecado. ¿Cuánto le alaban al Señor esto? Y qué terrible, porque ya Dios lo hizo esto, nos dio la facilidad, gloria a Dios, a través de la persona de su Hijo, Jesucristo, ¿sí? Y a su nombre, Él nos dio la capacidad de poder ser limpios del pecado. Amén, y a su nombre. A través de la sangre de Jesús, ya Jesús pagó en la cruz del Calvario, ahora a través de Él, mirándolo a Él y aceptándolo a Él, nosotros tenemos redención de pecados. ¿Cuántos dicen amén en esta tarde, hermanos? La cuestión, hermanos, que en ese momento Asa hizo esto, dijo, yo quiero agradar a Dios. Yo quiero que Dios me bendiga, yo quiero tener a Dios conmigo. Porque él sabía que lo mejor para una persona era tener a Dios en él.
La cuestión que en ese momento empezó a hacer limpieza, sacó la idolatría, es más, a su madre, su propia madre. Dice la palabra que tenía un ídolo y fue y se lo rompió. Dijo, no mamá, no podés tener esto acá porque esto a Dios no le agrada. Y a su nombre, porque estaba prohibido por la palabra. Dios lo prohibía, decía esto no va, no hagan imágenes, gloria a Dios, de lo que está en el cielo, en la tierra, ni de ningún lugar, no hagan imágenes. Amén, y a su nombre. Honrenme con alabanza, con sacrificios. Amén, gloria a Dios, con devoción del corazón. Amén, gloria a Dios, que me honren a mí, decía Dios. Y Dios derramaba bendición. Y a su nombre. La cuestión, hermanos, como les digo, Él trajo limpieza y Dios se agradó de Asa. La palabra del Señor dice que Dios envía un profeta a hablarle y a decirle realmente, me gusta lo que estás haciendo. Dios mismo le envía un profeta y le dice, me agrada lo que estás haciendo. Realmente hace mucho tiempo la gente vivía sin ley, vivía sin temor a Dios y vivían sin paz por esto. Y a su nombre. Gloria a Dios, vivían de mala manera porque realmente el que trae la paz al ser humano es Dios. ¿Cuántos alaban al Señor esta tarde? Podemos tener un montón de cosas, hermanos, podemos adquirir, gloria a Dios, títulos, podemos tener, no sé, riqueza, podemos tener éxito, fama, lo que sea, pero si no se tiene a Dios en el corazón, no hay paz. Y a su nombre, por eso que hoy día vemos, hermanos, que muchos ricos potentados se matan, se quitan la vida. ¿Por qué? Porque no tienen paz. No concilian el sueño, hermano. ¿Por qué? Porque está el remordimiento, está el pecado que está dentro de ellos y es algo que solamente Cristo puede sacar. ¿Cuánto le alaban a Dios en esta tarde? Entonces necesitamos la paz. Nosotros, ¿cuántos disfrutan de la paz de Cristo? Amén, gloria a Dios. La cuestión, hermanos, que Dios les decía esto, me gusta esto, seguí así, porque realmente esto trae recompensa. Porque hay recompensa, hermanos, para todos aquellos que buscan agradar a Dios. ¿Cuánto le alaban al Señor, hermanos, en esta tarde? La cuestión que la Biblia dice que en ese momento, bueno, Dios le decía esto, que realmente siguiera así. Y Asa se animó, dijo, realmente sintió ese ánimo por la palabra de Dios. Y siguió haciendo limpieza, siguió guardándose para el Señor. La Biblia dice que Dios le dio paz. Amén, gloria a Dios, sobre sus enemigos. Entonces Él aprovechó para reedificar la ciudad, para levantarla, para realmente, gloria a Dios, era la bendición de Dios que estaba sobre la vida de Asa. Pero como sabemos, hermanos, cuando nosotros llegamos al camino del Señor, recibimos la paz de Dios, pero ya tenemos un enemigo. Y a su nombre. Satanás, el diablo, enemigo acérrimo de los hijos de Dios, va a tratar de sacarnos de esa comunión con nuestro Dios. La palabra del Señor dice que se levantaron unos enemigos. La Biblia dice que eran etíopes, sí, gloria a Dios, también, gloria sea el nombre del Señor, otros personajes más que vinieron a hacerle guerra. Y decía la palabra, en ese tiempo, sí, gloria a Dios, estamos hablando de ese tiempo antiguo, la Biblia dice que vinieron a hacer guerra con 1.000 hombres. 1 millón de hombres. Era una barbaridad el ejército este. La cuestión que Asa pasó revista, tenía en total casi unos 600.000 hombres. Realmente no llegaba a ese número, pero sin embargo, él hizo una oración a Dios. ¿Sí? Y a su nombre. Él clamó a Dios, él le pidió al Señor. Gloria a Dios. En ese momento él le dice, Señor, realmente, no llegamos al número que tienen ellos, porque ellos venían con 1 millón de hombres y encima 300.000 carros preparados para la guerra. Era un desfasaje total en la batalla. Una diferencia bárbara, ¿no? Entonces él clama a Dios y le pide, Señor, realmente para ti no hay diferencia entre ayudar al pobre o al necesitado o al poderoso. Tú eres grande, tú eres Dios. Tú eres soberano. Y a su nombre. Asa entendía que para Dios no había imposible. No importa la necesidad, el problema, la dificultad que estés atravesando, realmente para Dios no hay imposibles. Amén, y a su nombre. Y Asa lo entendía. Entonces él dijo esto. Realmente, gloria a Dios, yo sé que para Dios no hay imposible de ayudar al que necesita. Y él le dice, Señor, ayúdanos, porque en ti nos apoyamos. En ti hemos confiado, en ti hemos creído. Que a su nombre. ¿Cuánto le alaban a Dios en esta tarde, hermano?
en ti hemos creído, en ti nos apoyamos. Mire esa confesión de Asa. En ti nos apoyamos, le decía a Dios. ¿Cuántos se apoyan en el Señor, hermanos, en este día? ¿Cuántos confían en el Señor? ¿Cuántos le creen a Él? Amén. ¿Cuántos esperan en este Dios maravilloso? Asa confiaba en Dios. Y se lo dijo: Señor, yo voy a ir al campo de batalla, pero voy a ir apoyado en ti. La lógica realmente me dice que esto es una locura, pero yo voy contigo. Amén, y a su nombre. La cuestión, hermanos, gloria a Dios, que Él va a la guerra, va a la batalla. Bueno, como sabemos, hermanos, el día de hoy no vamos a la guerra, gloria a Dios, porque nuestra guerra ahora cambió a través de Cristo. Como les dije, nosotros aceptamos a Cristo en nuestro corazón como nuestro único y suficiente Salvador. La palabra de Dios dice que ahora nuestra guerra es contra demonios. Y a su nombre. Huestes espirituales de maldad, gobernadores de las tinieblas. Amén, y a su nombre. No es más carne y sangre. Antes, gloria a Dios, era carne y sangre, pero ahora no. Ahora nuestra guerra es espiritual. Y es más fuerte. ¿Cuánto alaban a Dios en esta tarde? Y a su nombre. Por eso tenemos que ganar o ganar. Tenemos que vencer, hermanos, porque en esto, gloria a Dios, en esto se libra el destino eterno de nuestra alma. ¿Cuánto le alaban a Dios en esta tarde? La cuestión que en aquel entonces Asa fue al campo de batalla. Fue, y la palabra de Dios dice que Dios deshizo a los enemigos delante de él. Los deshizo. Eran 1.000.000 de hombres, pero Dios los deshizo. Porque para Dios no hay imposibles. Y más cuando hay gente que confía en Dios, cuando hay hombres y mujeres que se atreven a creerle a Dios, que se apoyan en Él, y a pesar de la circunstancia, a pesar de la dificultad, a pesar del problema que estemos atravesando, hermano, gloria a Dios, le creemos a Él, Dios se va a glorificar, porque Él es un Dios poderoso. ¿Cuántos lo creen esta tarde? La Biblia dice que en ese momento Dios se glorificó, Dios deshizo a los enemigos, tanto así que el temor se apoderó de ellos y empezaron a huir. La Biblia dice que ellos huyeron, gloria a Dios, lo empezaron a perseguir hasta sus ciudades, gloria a Dios, donde sacaron botín, donde llevaron realmente grandes riquezas, gloria a Dios, y volvieron a Judá realmente con toda la bendición de Dios. Amén, y a su nombre. ¿Todos saben por qué? Porque Asa se propuso en su corazón agradar a Dios. Dios le decía a Asa, gloria sea el nombre del Señor, realmente, si ustedes buscan a Dios, si ustedes me buscan, yo voy a ser hallado de vosotros. Dios decía eso: si ustedes me buscan, yo voy a ser hallado de ustedes. Ahora, si ustedes me dejan, yo también los dejaré. ¿Cuánto le alaban al Señor esta tarde? Aleluya. Hermanos, Dios es un Dios poderoso. Él no necesita nada de nosotros. Nosotros necesitamos de Él. ¿Cuánto le alaban al Señor esta hora? Nosotros vemos la humanidad está de esta manera, dándole la espalda a Dios, dejándolo a Él. Siempre el mundo trató de dejar a Dios fuera de todo. ¿Cuánto alaban al Señor esta hora? Usted va a buscar, no sé, la ciencia, la medicina y todo. Dice, no metamos a Dios en esto. Y a su nombre. Quieren sacarlo del medio, Dios, pero sin Dios en el medio, hermanos, la ecuación no sirve. ¿Cuántos alaban a Dios en esta hora? Nuestra vida sin Dios es nada. Por eso la palabra del Señor Jesús dice en su palabra, gloria a Dios, realmente sin mí nada podéis hacer. Amén, y a su nombre. Por eso el hombre se afana de un montón de cosas, pero realmente, hermanos, la necesidad espiritual está dentro del ser humano. Está dentro del hombre. ¿Cuántos le alaban a Dios en esta tarde? Aleluya. La cuestión que Dios le decía esto, realmente si ustedes me buscan, yo voy a ser hallado de ustedes. Y realmente hasta el día de hoy, hermanos, así. ¿Sí? Toda persona que le busca es hallada. Dios, o sea, pueden encontrar a Dios. Todos aquellos que se atreven a buscar a Dios, Dios es hallado de ellos. Ahora todos aquellos que no le importa a Dios, Dios se aleja, hermanos, porque Dios no es malo. Dios no nos hizo a nosotros, Dios nos creó, pero no nos hizo robot para que nosotros andemos atrás de Dios, ¿no? Como si Señor, no. Dios nos hizo personas con libre pensamiento. Y a su nombre. Para que dentro de nuestras decisiones nosotros honremos a Dios. Que nosotros digamos, yo voy a tener prioridad de adorar a Dios, de amarle a Él, porque Él es el todo de mi vida. Amén. ¿Cuánto le alaban al Señor esta tarde?
Entonces, realmente cuando nosotros tomamos esa decisión, Dios se agrada y Él es hallado. Nos deja que le encontremos a Él, porque eso es lo que quiere Dios. Que el hombre proceda al arrepentimiento, amén, y que no perezca. Ese es el pensamiento, el deseo de Dios, desde el principio. Amén. Y a su nombre. La cuestión, hermanos, que le decía esto Dios a Asa. Asa, como les digo, empezó de una manera maravillosa. Dios le daba victoria, le daba bendición, porque empezó a limpiar de la idolatría, todas las cosas que no le agradaban a Dios, la empezó a sacar. Y dijo, realmente yo quiero tener la bendición de Dios, yo quiero que Dios se agrade de mí. Amén, y a su nombre. ¿Cuántos tienen este pensamiento, hermanos, en su vida? Amén. Realmente, hermanos, si nosotros tenemos este pensamiento de primero agradar a Dios, realmente, hermanos, vamos a tener la bendición de Dios en todo lo demás. Amén. Como dice la palabra, la Biblia dice, va a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Todo lo demás viene por añadido. Amén. Las bendiciones, el amor, la paz del hogar, todo lo que usted, gloria a Dios, necesita, todo eso viene añadido en un pack de Dios. Amén, de su nombre. El Señor prepara algo para nosotros y todo primero si nosotros buscamos arriba, el reino de Dios y su justicia. Amén, de su nombre. La cuestión, hermanos, que en ese momento, como les digo, pasó esto, Asa, bueno, iba en victoria, algo maravilloso lo que estaba sucediendo, pero, siempre hay un pero, ¿no? Y aquí había uno, y muy grande. Asa, como que metió la pata, en pocas palabras, ¿sí? Y a su nombre. La palabra del Señor dice, como hablábamos, ¿no? Al principio Israel estaba dividido en dos, Judá por un lado, Israel por otro, y estaban alrededor de Israel todos los enemigos. Bueno, Israel estaba en aquel tiempo como rey, el rey Baasa, un rey también pecador, malvado. Y este rey empezó, hermano, gloria a Dios, a hacer guerra contra el rey Asa, como que quería buscarle guerra. ¿Sí? Y a su nombre. La cuestión, hermanos, que cuenta la palabra del Señor, que en ese momento Asa, él no miró a Dios. ¿Vio cómo es? Que nosotros tenemos que atravesar diferentes situaciones de la vida, ¿no? Nos toca a veces situaciones difíciles y una a veces más difícil que la otra. Amén, y a su nombre. Es como que terminamos una situación difícil en la vida y aparece otra más difícil, ¿no? Siempre es así. Y a su nombre. Como dice el pastor siempre cuando él predica, ¿no? Él nos dice, no se haga problema porque los problemas vienen solos. Y esto es realidad, hermanos. Los problemas vienen solos. A veces nos hacemos problemas por una cosa y a veces estamos tranquilos y vienen solos los problemas, ¿no? Y a su nombre. ¿Cuánto le alaban a Dios? En ese momento, Asa, hermanos, vio que aquel varón, Baasa, rey de Israel, empezó a hacerle guerra. La Biblia dice que él empezó a reedificar a Ramá. ¿Sí? ¿Para qué? O sea, empezó a hacer muro. ¿Para qué, hermanos? Porque estaba pasando algo. Era tanta la bendición de Dios sobre la vida de Asa y sobre Judá, que venían de Israel, venían de Manasés, venían de diferentes lados. Gloria al nombre del Señor. Venían para vivir con el rey Asa, vivir en Judá. Y a su nombre. Era tanto el poder de Dios, tanta la manifestación, la bendición que había en aquel lugar, por el temor a Dios que había en Asa, que todos querían venirse. Venían a vivir ahí, venían a buscar de Dios, venían a estar cerca de la bendición. Amén, de su nombre. ¿Cuánto le alaban a Dios en esta tarde, hermanos? Miren qué terrible, hermanos, cuando buscamos a Dios, Dios empieza a hacer cosas maravillosas. ¿Cuánto lo creen en esta tarde? Todo empieza en esto, en buscar a Dios, en doblegarnos delante de la presencia del Señor, del Todopoderoso. Amén, de su nombre. Como le digo, venían de todos lados. Bueno, y esto trajo como una especie de celo, de ira en este rey. Dijo, si se están yendo. Entonces él hizo esa especie de muro, empezó a reconstruir esa ciudad que estaba derribada, para que nadie más pudiera pasar para Judá, para impedir el paso para el otro lado. Y a su nombre. La cuestión que Asa, el rey Asa, rey de Judá, rey temeroso de Dios, él cometió un error grave y fue quitar a Dios del problema. La Biblia dice que este varón, ¿sabe lo que hizo? Fue a la casa de Jehová, al santuario, y quitó todo el oro que había en la casa de Jehová, oro, plata, todo lo que había, lo trajo. Fue al palacio real y sacó todo lo que era de oro, de plata, lo sustrajo todo y lo trajo. Y mandó a sus siervos y le dijo, llévenle esto al rey Ben-Hadad, rey de Siria.
un pueblo enemigo del pueblo de Israel. Y a su nombre. Llévenle todo este oro, llévenselo a él, para que él venga y me libre del rey Baasa que me está atacando. ¿Sí? Y a su nombre. La cuestión que Ben-Hadad recibió el oro, recibió la plata, gloria a Dios, él fue y fue a hablar con este varón Baasa, realmente lo atacó, dice la palabra del Señor, le hizo guerra, entonces Baasa terminó de reedificar, abandonó la obra y tuvo que volver a ver la situación que estaba Israel en ese momento. La cuestión que, Asa se gozó en esto, fue y juntó todo lo que el otro rey estaba poniendo en aquel lugar, sacó piedras, sacó maderas, realmente parecía un gran botín. Pero en realidad, él había sacado oro del santuario, de la presencia de Dios. Y a su nombre. Y realmente, hermanos, cuando nosotros comenzamos este camino, ¿sí? Nosotros comenzamos a servir a Dios, van a venir situaciones tan difíciles que nos van a tomar como, no sé, que vamos a querer tomar diferentes salidas o que parece que no sabemos para dónde recurrir, pero tenemos que entender, gloria a Dios, que tenemos que mirar a Dios. Amén, y a su nombre, en todas las situaciones de nuestra vida. No podemos quitar a Dios del problema, de la situación, porque estamos más que seguros que nos va a ir mal. Y a su nombre. La cuestión que, Asa tomó la decisión de hacerlo, él dijo, no voy a tener en cuenta a Dios, y lo hizo de esta manera. Parecía todo maravilloso. La palabra de Dios dice que aparece un profeta, un vidente, y le habla. Y le dice realmente, te dice Dios que hiciste mal. Hiciste mal en esa decisión que tomaste. No tenías que haberlo hecho de esta manera. Es más, le dice, locamente has actuado. ¿Sí? Y a su nombre. Esta decisión, no te apoyaste en Dios, te apoyaste en un hombre. Confiaste en un hombre. Amén, y a su nombre. La palabra del Señor dice que en ese momento Dios le recuerda a Asa, escúchame, ¿no te acordás de los libios, de los etíopes? ¿No te acordás de ellos? Eran numerosísimos. Era imposible realmente ganar una batalla contra ellos, pero sin embargo, tú lo hiciste. Aleluya. Dios te dio la victoria. Y a su nombre. ¿Por qué hiciste esto? Locamente has actuado. Ahora, por esta mala decisión, no tendrás a Siria. No te podrás apoderar de ellos. Amén, y a su nombre. Sino que ellos te van a herir a ti. La palabra del Señor habla, hermanos, de que Dios le decía ahora, por haber desechado a Dios, Dios se alejará de ti. Dios le decía, hermanos, que realmente por esa mala decisión, porque muchas veces tomamos cada decisión errónea, hermanos, que terminamos perdiendo todo. ¿Cuánto le alaban a Dios en esta tarde? Realmente muchas veces tomamos cada decisión, no nos sentamos a meditar bien en las decisiones que tomamos y cuando nos queremos dar cuenta, hermanos, el enemigo nos robó. Porque el diablo, la palabra del Señor dice que el ladrón, Satanás el diablo, vino para hurtar, matar y destruir. Eso es lo único que tienen que hacer con los seres humanos, no con solamente nosotros, la humanidad completa. Matar, hurtar y destruir. Ese es el propósito. Y nosotros le cedemos lugar al diablo cuando vamos, amén, a tomar malas decisiones. ¿Cuánto le alaban a Dios en esta tarde? La cuestión que Dios habla con Asa, le dice esto, realmente ahora la guerra vendrá sobre ti por la mala decisión que has tomado. La Biblia dice que Asa no se arrepintió porque hay algo aquí. La palabra del Señor dice que el corazón contrito y humillado, un corazón realmente que se humilla delante del Señor, Dios no lo puede pasar por alto. Dios realmente tiene que oírlo, escucharlo, tiene que humillar. O sea, Dios tiene que inclinar su oído santo para oír esa súplica. Amén, y a su nombre. La Biblia dice que Asa no se arrepintió, sino que él agarró y se encolerizó, se enojó. Y tomó al rey, al profeta, al vidente, y lo encerró en la cárcel. ¿Qué tenía que ver el profeta, el vidente? No sé. Pero Asa estaba enojado. ¿Sí? Y a su nombre. Desechó a Dios al principio en una decisión y ahora ya directamente él se alejó totalmente de Dios, encerrando al profeta. Amén, y a su nombre. La cuestión, la palabra del Señor sigue hablando. Luego lo que nosotros leíamos aquí, la Biblia dice que él enfermó
de una gran enfermedad, una enfermedad en los pies. Bueno, algunos piensan, los estudiantes bíblicos creen que era una especie de enfermedad, gloria de una especie de gangrena o algo de eso, ¿sí? Que sus pies se estaban deteriorando y esto traía obviamente afecciones graves a su cuerpo. ¿Sí? Y a su nombre. Una enfermedad de los pies y la Biblia aquí lo sella, hermanos, como para vergüenza de aquel varón y para darnos a nosotros, sí, gloria a Dios, un mensaje claro. La Biblia dice que él, en el momento de la enfermedad, gloria sea el nombre del Señor, dice que él no buscó a Jehová, no buscó a Dios. No se interesó en él. No quiso ir a buscar al Dios que en un tiempo había peleado por él, que le había dado grandes bendiciones, que le había abierto caminos, que realmente le había dado paz en toda su vida. En ningún momento él se acercó a Dios, sino que él dice que fue, hermanos, la Biblia dice que él confió en los médicos. Y a su nombre. ¿Cuántos alaban al Señor esta tarde? Obviamente, aquí no está hablando en contra de la medicina en general, ¿sí? Gloria a Dios, porque obviamente nosotros tenemos que usar la medicina. Amén, y a su nombre. ¿Cuántos alaban a Dios en esta tarde? Nuestras mujeres, hermanos, ¿a dónde van a concebir? A los hospitales, ¿sí? Nuestros niños, si se sienten mal, obviamente que el último caso, la última, gloria a Dios, decisión es llevarlo a un hospital. Pero donde vemos que, gloria a Dios, no sucede, tenemos que recurrir a la medicina. Amén. Y a su nombre. Pero, hermanos, acá hay algo claro en esto. Nuestra confianza no está puesta en el hombre. Nuestra confianza está puesta en Dios. Porque hay muchos que van con enfermedades graves, hermanos, gloria a Dios, a los médicos y no vuelven. Sí, y a su nombre. Hay muchos que van con afecciones graves a los médicos, la misma medicina, la ciencia dice realmente no hay salida, tenés un mes de vida. Pero se equivocan. Y ellos terminan diciendo realmente no sé qué pasó acá, hubo un milagro, algo sucedió. Y a su nombre. Porque nosotros, la confianza nuestra no es en el hombre. Nuestra confianza está en Dios. ¿Cuánto le alaban al Señor esta tarde? Y eso es lo que Dios quiere desde el principio, hermanos, que nosotros le amemos a Él, que vivamos con Él, porque todo lo que nosotros necesitamos se encuentra en Dios. Amén, y a su nombre. Todo está en Dios. Todo está en Él. Nada podemos pensar fuera de Dios, porque realmente, hermanos, vamos a fracasar. Es lo que, gloria a Dios, hoy día sucede en el mundo. Muchos tratando de ir en contra de Dios o tratando de vivir como ellos quieren. Gloria a Dios, la vida continúa obviamente, pero no es la vida que Dios quiere que los hombres lleven. Amén, que a su nombre. La vida verdadera, la paz en el alma, la paz en el hogar. Gloria sea el nombre del Señor, la vida saludable, todo se encuentra en Dios. Amén. ¿Cuántos le alaban a Dios en esta tarde? La Biblia dice que Asa cometió un error, dijo, no buscó directamente, desechó a Dios. Él no buscó a Jehová, ni en los últimos días de su vida, cuando estaba enfermo, él no confió en Dios. Amén, y a su nombre. La Biblia dice que este varón confió en los médicos. La palabra del Señor en el libro del profeta Jeremías, capítulo 17, la Biblia dice, hermano, gloria a Dios, maldito el hombre que confía en el hombre, que pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. ¿Cuánto alaban a Dios en esta tarde? La Biblia dice que será como la retama que crece en el desierto, como ese arbusto en el desierto, ¿sí? La Biblia dice que será como ese arbusto que crece en tierra deshabitada y despoblada y nunca verá, hermanos, la bendición de Dios. ¿Cuántos le alaban al Dios vivo en esta tarde? Y a su nombre. Qué decisión tan triste que tomó Asa. Y esta palabra es para nosotros hoy, para cada uno de los que estamos en este lugar. Hoy, en el tiempo de la gracia, hermanos, salvos a través de la sangre del Cordero de Dios que fue inmolado hace 2000 años en la cruz del Calvario por todos nosotros. La Biblia, hermanos, nos hace entender esto. No miremos o no confiemos en hombres, sino confiemos en Dios, porque en Él está el todo de nuestra vida. ¿Cuánto le alaban al Señor esta tarde? Él nos llama a vivir para Él. Porque mientras nosotros vivamos una vida agradándole a Él, hermanos, vamos a ser felices.
vamos a tener la bendición de Dios. Y no solamente esto, sino que tenemos promesas de vida eterna. Amén, y a su nombre. ¿Cuántos le alaban al Dios poderoso en esta tarde? Qué terrible, Asa tomó malas decisiones. ¿Y cómo estamos nosotros? ¿Cómo enfrentamos las situaciones de vida? ¿Cómo decidimos ante el problema, ante la dificultad, ante la prueba, ante el momento donde parece que todo se da vuelta y que parece que no funciona nada? Amén, y a su nombre. Cuando parece que no hay solución a lo que estamos haciendo, que intentamos de una manera, vamos por la otra, y decimos, bueno, pero esta no sirve, bueno, vamos con otra, y tampoco sirve, y seguimos insistiendo en lo mismo, y dale, que te dale, pero no queremos ir a Dios. Y a su nombre. Todos los esfuerzos humanos son vanos en este mundo. Tenemos que buscar a Dios. El alma necesita a Dios. Nosotros necesitamos del Creador. Hay algo dentro de nosotros que necesita de Él. Amén, gloria a Dios. Y ese es, gloria a Dios, ese es el poder de Dios que tiene que estar dentro de nosotros. Y a su nombre. Yo me recuerdo, bueno, nuestra hermana pastora Elvisa, ella justo había tenido, ¿no?, lo que era la diabetes, ¿sí? Y ella contaba cuando había ido al médico y que la medicina misma se asombraba porque, claro, no había más, o sea, no subía más el azúcar, se mantenía en el lugar. Estaba ahí, clavada, baja, o sea, algo había acontecido. Algo pasó, realmente ellos mismos decían, realmente no sé qué, algo pasó. ¿Cuántos alaban a Dios en esta hora? Porque ese es el poder de Dios. Nosotros tenemos una esperanza. Y realmente, hermanos, tenemos una esperanza de vida, de salvación. Tenemos una esperanza en Cristo. Y cuando nosotros nos enfrentamos los problemas, la dificultad, cuando tenemos a Dios en el corazón, es como que nosotros decimos, bueno, Señor, no sé cómo voy a pasar esto, pero tú vas a mover tu mano. Y como que lo confesamos, amén, y a su nombre. Y decimos, Señor, yo mira, estoy pasando un momento tan terrible, pero voy a seguir adelante porque sé que tú vas a hacer la obra. Amén, como Job, hermanos, él se veía todo desarmado, pero él decía, yo sé que mi Redentor vive y aún del polvo se levantará, amén, y a su nombre. Y aunque mi cuerpo aquí, mi piel esté deshecha, con mis ojos aquí en mi carne, veré a Dios y a su nombre. ¿Cuánto le alaban al Dios vivo en esta tarde, hermano? Él se veía, miraba el cuerpo y veía todo mal. Se veía su cuerpo, ya no era lo que era antes Job, ahora estaba flaco, estaba todo lastimado por la enfermedad que estaba transitando, ¿sí? Y a su nombre. Vaya a saber qué color tendría el cuerpo de Job, pero él se veía en esa situación y daba realmente tristeza. Y él se miraba y decía, yo sé que mi Redentor vive. Amén. Y a su nombre. Yo sé que mi Redentor vive y aún del polvo se levantará. Él se va a glorificar en mí, aunque esté en el polvo. Qué fe, hermano, realmente qué fe que tenía Job. Muchas veces, ya le digo, muchos ven la situación difícil y hacen como Asa, van y confían en otros hombres. Almacenero, por favor, deme otra vez otro fiado. ¿Cuánto le alaban a Dios en esta tarde? Por favor, ayúdenme, pariente, no hay nadie que lo quiera ayudar, pero por favor, van a mendigarle a alguien. No, confía en Dios. ¿Cuánto le alaban al Señor en esta tarde? Aleluya. Póngase de pie, iglesia de Jesucristo. Alabado sea Aleluya. La palabra del Señor dice, bendito el hombre que confía en Jehová, que pone, gloria a Dios, realmente a Dios en su vida. Amén, confía en Él, su confianza está puesta en Jehová. Amén, y a su nombre. La Biblia dice, hermanos, que esa persona será una persona próspera, una persona bendecida. Amén, y a su nombre. Será como, gloria a Dios, como aquel árbol que dice que tendrá sus hojas verdes, o sea, no hay temporada para esa persona. Veo como nosotros ahora estamos por entrar en el otoño y los árboles se empiezan a deshojar todos. Sí, y a su nombre. Pero vemos que la palabra dice, todos aquellos que confían en Dios, que ponen a Dios en primer lugar, todos aquellos realmente serán como aquel árbol que no tendrá tiempo, o sea, no hay temporada para él, sino que en el momento difícil está bendecido. Amén, gloria a Dios, está disfrutando de Dios, de la paz de Cristo, está disfrutando del gozo, está disfrutando de todo lo mejor que Dios tiene para nosotros. Amén, y a su nombre. Dice que aún en el tiempo de sequía, en el momento difícil, cuando para todo está mal, esa persona va a fructificar. Amén, y a su nombre. ¿Cuántos alaban al Señor esta tarde? Vamos a estar adorando al Señor. Vamos a adorarlo a Él.
porque Él es digno de alabanza. Él es digno de ser exaltado. Yo no sé en esta tarde qué decisión has tomado, pero qué hermoso que hoy tu decisión sea servir a Dios. De honrarle a Él, de ponerlo a Él en primer lugar, de decirle, Señor, yo quiero que tú ocupes este lugar, porque yo quiero tu bendición. Asa al principio le iba todo bien, hermano, porque él había puesto a Dios en primer lugar. Dios hasta incluso se agradaba de Asa, pero después Asa se apartó de Dios. Gloria a Dios. Hermanos, damos gracias a Dios por esta su palabra. Y en esta tarde, gloria a Dios, que nosotros podamos decir, Señor, aquí estoy, soy esto. Amén. Y quiero que tú guíes mi vida. Quiero que tú me guíes, me lleves a donde tú quieras llevarme. Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar al Señor. Dios bendiga a nuestra hermana. Y todos aquellos hermanos que necesiten de oración, venga, pasa a este lugar. Gloria a Dios, ven, que vamos a estar ministrando, vamos a estar orando en esta tarde y vamos a estar realmente recibiendo en el nombre de Jesús la bendición de Dios. Amén. Adoramos al Señor. Dios te bendiga, hermano. Gloria a Dios.